El tema a desarrollar en este video es el de información territorial, el cual corresponde al segundo capítulo o segunda unidad temática de la materia. Vamos a focalizar para la exposición del mismo en las cuestiones relevantes para la topografía, con respecto a los objetivos de la materia. Objetivos. Identificar con absoluta certeza el terreno donde se desarrollará el proyecto o la obra. Este objetivo es fundamental teniendo en cuenta que cometer un error en cuanto a ubicación, forma o medidas del terreno podría ocasionar que la construcción se sitúe en un lote incorrecto o invadiendo un lote contiguo, por ejemplo. Este tipo de problemas son de muy difícil solución. Terminan resultando en arreglos onerosos para el profesional o derivan directamente en problemas judiciales. Es por esto que es necesario que el futuro profesional conozca qué documentación debe consultar, cómo se puede obtener y cuáles son los datos más certeros que cada documento provee. Verificar las medidas lineales, angulares y de superficie, como asimismo obtener información adicional que sea útil al proyecto, tal como relieve, morfología, elementos existentes, etc. En cuanto a este objetivo, el tema lo toca tangencialmente, ya que los efectos de poder verificar las medidas lineales, angulares y de superficie del lote a construir, es necesario primero que el profesional haya consultado la documentación pertinente, la cual se desarrolla en este tema a esos efectos, y posteriormente realizar las mediciones correspondientes de acuerdo a lo estudiado en el tema de planimetría sencilla. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de información territorial? Para comprenderlo, debemos primero entender cómo se organiza el territorio. A los fines de administrar y gestionar el territorio nacional, el mismo se subdivide de manera de definir las distintas jurisdicciones administrativas. Sabemos entonces que en una primera instancia el territorio se subdivide en provincias y, a partir de allí, las subdivisiones siguientes pueden variar de nombre de acuerdo a qué provincia estemos situados y estemos por efectuar el trabajo. Nosotros vamos a estudiar el caso de la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta que los nombres que vamos a tomar en consideración pueden variar. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires está subdividida en partidos que serían equivalentes a nuestros departamentos. Pero tomando el caso de la provincia de Córdoba, recordemos que está organizada en departamentos. Acá los vemos marcados en líneas de trazo negro. Vamos a ir haciendo zoom a medida que nos vamos acercando a las subdivisiones de menores porciones de territorio. Entonces acá vemos un grupo de departamentos en más detalles. Aparece el departamento Colón, el departamento Santa María, el departamento Capital, y nosotros nos vamos a ir concentrando y acercando al departamento Punilla en este caso. Los departamentos se dividen en pedanías, ahí las vemos marcadas en líneas de trazo rojo. Dentro de las pedanías existen municipios que se encuentran perfectamente delimitados por los radios municipales o ejidos municipales, que son en definitiva el territorio sobre el cual se extiende la jurisdicción de determinado ente. Los vemos marcado en este caso en marrón y ya podemos ver que aparece una diferenciación entre lo que son las parcelas urbanas y las parcelas rurales. El municipio se divide a su vez en distritos o circunscripciones. Estos se dividen en zonas o secciones, las zonas en manzanas y finalmente las manzanas en parcelas, que sería el lote en el cual vamos a trabajar. De esa subdivisión, cada vez en porciones más pequeñas de terreno, surge lo que se llama nomenclatura catastral, que es una serie de números, cada cual correspondiente a una de estas subdivisiones, que identifican inequívocamente a cada lote. Entonces, ¿cómo obtengo el dato de la nomenclatura catastral del lote en el cual voy a trabajar? Y volviendo a lo que mencionamos al principio, ¿cuáles son los elementos pertinentes de consulta? Bueno, la nomenclatura catastral se puede obtener de cedulones provinciales, donde va a figurar la nomenclatura completa, por así decirlo, y cedulones municipales, donde van a figurar las 4 últimas subdivisiones que corresponden al municipio donde se ubica el terreno. La documentación pertinente de consulta, entonces, es la que vamos a empezar a desarrollar a continuación.
Plancheta catastral, en donde figuran las medidas de cada lote producidas a partir de la recopilación de documentación presentada por profesionales ante esta entidad. Las planchetas se pueden solicitar en el municipio que corresponda al lote. Hay casos donde la información ya está disponible online, como por ejemplo en la Municipalidad de Córdoba, y la plancheta que se descarga tiene validez a los efectos de la presentación de planos. En este elemento aparecen medidas lineales y superficiales de cada terreno por manzana. Hay que tener en cuenta lo que mencionaba antes. Esta documentación se produce a partir de la recopilación de datos presentada por diferentes profesionales a través de los años. Es decir, que puedo estar viendo, por ejemplo, las medidas en mi lote, pero las mismas corresponden a 2 o 3 mediciones realizadas por diferentes profesionales en diferentes años, por lo cual puede haber diferencias o errores. Es por esto que no es la documentación más certera a los fines de consultar las medidas de los terrenos. Es necesaria para la presentación de los planos, es válida a modo referencial, por ejemplo, en esto de verificar la ubicación del lote con las distancias a las esquinas, pero no es documentación a partir de la cual se puede empezar a trabajar en el proyecto. Bueno, en esta imagen podemos ver la plancheta catastral tal cual se descarga de la página de la Municipalidad de Córdoba, en donde aparece la manzana en cuestión, el plano de la manzana, con todos los lotes que se encuentran en ella, las medidas de los laterales de cada uno de esos lotes. También aparecen entre qué calles se encuentra ubicada esa manzana y la anchura de cada calle. También puedo descargar esta planilla complementaria del plano de manzana, en el cual van a figurar, bueno, además de las direcciones de los inmuebles, las superficies de cada lote y otros datos importantes, como por ejemplo si los lotes están subdivididos en pH. También vamos a poder consultar la plancheta catastral en la página de Catastro de la provincia de Córdoba, en donde ya vamos a encontrar información de toda la provincia a través de su sistema de información territorial, el CIT, al cual se accede a través del CIDI, el Ciudadano Digital. Para poder acceder a este sistema es necesario realizar un trámite a través del Colegio de Arquitectos. Pero dentro de este sistema, accediendo de nuevo a partir de la nomenclatura catastral del lote que nos interesa consultar, vamos a encontrar mucha información. Además de poder consultar, por ejemplo, el titular de ese determinado terreno, vamos a poder consultar y descargar los planos que han sido presentados para ese lote en distintos años y que han sido digitalizados por Catastro de la provincia. Otra página importante de consulta es el parcelario que se encuentra disponible para la provincia de Córdoba de IDECOR, en la página mapascórdoba.gov.ar, en donde vamos a poder consultar el parcelario de cada manzana, es decir, esta subdivisión en lotes, y después datos específicos de cada terreno, como por ejemplo la superficie y su superficie edificada. Asimismo, si descargamos el informe del inmueble, vamos a poder obtener los datos del propietario de cada lote. Y acá estamos viendo otro ejemplo. Este es el terreno que habíamos visto al principio, que está ubicado en el departamento Punilla, en este caso es en Nicho Cruz, y al cual hemos logrado ubicar su parcelario a través de la consulta, registrando acá su número de nomenclatura catastral. Y eso es lo que nos ha permitido llegar al parcelario de ese lote. Otro elemento importante de consulta es el título de propiedad, donde vamos a obtener datos del propietario y datos del inmueble. Los títulos de propiedad es lo que comúnmente conocemos como escritura. Como su nombre lo dice, es un escrito cuya finalidad es fundamentalmente jurídica a los efectos de establecer quién es efectivamente el titular del lote. En el mismo se detallan datos del comprador y vendedor y puede también hacer referencia a dueños anteriores a quien el vendedor le adquirió el inmueble. En este documento aparecen también datos sobre el terreno, como la matrícula del lote, que
así como la nomenclatura catastral es un número que identifica a ese lote particularmente, pero en el registro de la propiedad en este caso. Dependiendo de la antigüedad del documento, pueden aparecer medidas lineales y superficies con mayor o menor detalle. Lo que estamos viendo en la imagen son distintos ejemplos de títulos de propiedad. En todos los casos, lo primero que aparece siempre son los datos de los vendedores y de los compradores. Otro dato importante que también aparece y que está en todos los casos es el número de matrícula del terreno. En cuanto a medidas del lote, difiere dependiendo de la escritura. Como decíamos antes, si son loteos más antiguos, los datos son como un poco más escuetos. Y si son más nuevos, los datos son más certeros y más detallados. Como por ejemplo, en este caso, nos habla del lote 5 de la manzana 9 y nos da las mediciones de cada uno de los laterales. Como por ejemplo dice, su frente noreste es una línea curva que mide 27 metros 17 centímetros. Y al final me da la medición total del terreno. Pero en este caso nos habla de un lote que está ubicado sobre determinada calle y nos dice con todo lo edificado, clavado, plantado y adherido al suelo que contiene. Linda al norte con otra fracción del inmueble que correspondió a una mayor extensión a la sucesión de Enrique Francisco de Marco. Es decir, ya los datos que nos está dando el terreno son más escuetos para el tipo de trabajo que nosotros necesitamos. Fíjense también que en los tres casos son diferentes las escrituras. Esta del centro es lo que se llama una copia simple, es decir, es una copia previa a la definitiva que ya tiene este tipo de formato y está impresa en este tipo de papel y aparecen distintos sellados y stickers. Planos de mensura. Constan de medidas lineales, angulares y superficies del polígono que encierra el lote. Esta es la documentación más fidedigna a los efectos de la verificación de las medidas lineales y angulares del terreno. Estos planos son realizados por ingenieros agrimensores o civiles, que son quienes tienen las incumbencias profesionales a los fines de certificar las mensuras de terreno. Para que estos planos tengan validez, no deben tener una antigüedad mayor a 10 años. Por eso, el plano que veíamos antes, que se podía descargar del sistema SIT de información territorial del catastro de la provincia de Córdoba, que era de 1962, nos puede servir como referencial, pero no tendría validez por tener una antigüedad bastante superior a los 10 años. En la imagen estamos viendo un ejemplo de un plano de mensura, en este caso de unión y subdivisión de terrenos. Esta es la presentación digital que se hace actualmente en Catastro de la provincia, en donde aparecen los croquis de los terrenos medidos según títulos, aparece también las medidas del polígono de la superficie edificada y luego aparece el detalle de cómo sería la subdivisión del lote en este caso. Lo que vimos hasta este punto está relacionado con la actividad profesional a nivel privado, pero el arquitecto graduado también tiene formación urbanística y también puede desempeñarse en el ámbito público. Entonces aparecen otras herramientas de información territorial que tienen más que ver con la planificación y la gestión urbana, como son los sistemas de información territorial o los sistemas de información geográfica, a los que voy a hacer mención muy brevemente. La diferencia entre uno y otro tiene que ver con el alcance, siendo el territorial más acotado. Estos son sistemas como QGIS, que es uno de los más conocidos y es la pantalla que estamos viendo en la imagen, que permiten la creación de mapas en los cuales se puede superponer información de todo tipo vinculada a su localización geográfica, de manera de poder analizar diferentes datos con su ubicación. Por ejemplo, podríamos superponer una capa referida a la ubicación de grandes lotes urbanos disponibles con una capa de localización de hospitales de mediana y alta complejidad, de manera de poder planificar en qué lugares es necesaria y factible
la localización de este tipo de equipamiento urbano. Así se podrían relacionar miles de datos que apunten a una mejor planificación urbana. Digamos que las aplicaciones son infinitas. Esta es una herramienta de trabajo colaborativa, por lo que vamos a poder descargar distintos archivos de datos online que se podrán subir, como decía antes, al software del QGIS, por ejemplo, a los efectos de poder realizar esta superposición de capas. Hay diversas páginas de consulta, voy a hablar de algunas de ellas. Mapas Córdoba, de la cual ya hablamos un poco, pero vimos la parte de Catastro Online. En esta página hay muchos mapas diferentes con distinta información de consulta, como por ejemplo encuentro de relieves, valor del suelo urbano, usos del suelo, recursos hídricos. Esta página se va actualizando y se va subiendo información de forma continua. Además, tiene, como decía antes, un espacio de descarga de estos datos a los efectos de subirlos a algún sistema de información geográfica y trabajar en esto del cruce de información. PIDES es una página del Programa de Información de Desarrollo Estratégico Sostenible. También tiene disponible para su descarga mapas de diversa índole, como por ejemplo localizaciones de centros de salud, centros educativos, estaciones de bomberos, además de mapas de planes estratégicos, turismo, actividades regionales, entre otros.